Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy es un día especial, hoy conmemoramos un natalicio más del Teniente General Juan Domingo Perón. Y claro, hay distintos tipos de homenajes, distintos tipos de lecturas y se viene un 17 de octubre, el día 16 de octubre vamos a estar presentando el libro Democracia Confederal 2, después de las profecías, para hacer la previa de un 17 de octubre que tiene que ser un 17 del siglo XXI. Hay muchos que se niegan a entender que Perón es futuro. Hay muchos que se niegan, que siguen creyendo que Perón es un almanaque del 43 con el GO, del 45, en los noticieros oficiales en Cinemascope. Hay algunos que siguen mirando a Perón en blanco y negro. Y la verdad que Perón siempre fue futuro. Si Perón lo analizás desde su obra, desde su herencia política, te vas a dar cuenta que no te puedes confundir nunca. Cuando alguien te quiere llevar hacia el pasado, Perón te invita hacia el futuro. Perón te trajo la plantita de la soja para 70 años adelante. Perón te habló de ecología 60 años atrás. Perón te habló de la batalla del agua potable hace 60 años atrás. Perón adelantó la era del avión a propulsión con el Pulqui 1 y 2. Desarrolló la industria pesada, armamentística con fabricaciones militares. Desarrolló la industria automotriz. Perón es el compendio de la excelencia del pensamiento estratégico y prospectivo. Por eso cuando, ahí tenés, mirá la campaña presidencial de Perón, mirá qué maravilla, de documental, que se ha recuperado y en colores. Es una escena que no tuvo mucha visibilidad porque obviamente era blanco y negro. Fíjate qué momento glorioso de una Argentina gloriosa. Qué tiempos aquellos, ¿no? Los muchachos de antes no usaban gomina, Perón sí usaba gomina. Y le quedaba muy bien al general, la tenía pintada, y le daba el porte que tenía de varón argentino. Y obviamente aquellos tiempos eran los tiempos de un proyecto de Argentina potencia, de Argentina próspera. Esta es la Argentina potencia. Esta es la Argentina del éxito. Esta es la Argentina que hay que recuperar. No la de los despiadados de la generación del 80 y la conducta miserable de los patrones de estancia que se llevaban la vaca atada sobre los cadáveres de los trabajadores a los cuales explotaban. Esto era la grandeza de la patria. Ahora, claro, nosotros somos peronistas y en mi caso yo fundé el primer canal de televisión, de internet de la Argentina. Soy un peronista digital y no pertenezco a la generación nativa digital. Entendí el futuro, nada más. Y entonces uno dice, yo soy ese señor me conduce, ese me conduce. Desde su obra, su testimonio y su herencia política, ese es mi conductor. Ninguno de los que está vivo, ni ninguna viva. Ese es mi conductor. Esa es la conducción. Pero claro, no conduce desde el cajón. Conduce desde el testimonio y la herencia política. Y esa herencia y ese testimonio nos convocan al futuro y a vivirlo con alegría, porque el peronismo es el sinónimo de días felices, de días con amor. Por supuesto que podemos dar la batalla del buen combate y que ese señor que está ahí dijo al pueblo argentino, por cada uno de los nuestros, 5 de ellos, y ha llegado el momento de volver a andar con el alambre de fardo en el bolsillo. O sea que cuando nos tenemos que pintar la cara, nos pintamos la cara, pero no lo hacemos como forma de vida. Lo hacemos como método de resistencia a la invasión colonial, al vaciamiento cultural, a la destrucción de la economía, al saqueo de los recursos naturales, al colonialismo, al imperialismo, a la masonería, al proyecto anglófilo occidental capitalista. Somos Palestina y no queremos terminar como Yugoslavia. Por eso, en este escenario, el día de hoy tiene que ser un día de reflexión, sacar del medio a todos esos viejos con olor a naftalina, no por una cuestión de edad. Viejo puede ser un pelotudo de 30, 40 años
que se peina con gomina y quiere conseguirse un cinturón finito y un pantalón por arriba del ombligo y querer disfrazarse de Perón con pañuelo al cuello, pelotudeces propia de viejos chotos que nacieron tarde, pero son unos viejos chotos. La realidad es que el 60% del padrón electoral son chicos sub 40. Y nosotros tenemos que poner en la cancha, para jugar este mundial de la conducción del gobierno del Estado de los argentinos, un sub 50. Pero claro, ese sub 50 tiene que estar convencido y comprometido de una idea. No puede ser únicamente como nací en el 70 para adelante, del 75 para adelante, del 80 para adelante, ya está, estoy para conducir. Tenés que tener gestión, pero tenés que tener una idea. Tenés que tener una idea. Nosotros desarrollamos la idea del modelo confederado y la vuelta a la Confederación Argentina. El problema es que Perón dejó también el testimonio de que peronistas somos todos. Y en esa amplitud y generosidad de Perón por abrir los brazos y abrazarlos a todos, Perón no percibió que en algún momento el mundo iba a cambiar tanto que las personas no iban a ser linealmente personas con honor. Perón no vio el futuro de una juventud que no estudia y no sabe de historia. No pudo percibir el cambio de la historia por la memoria. No llegó a entender la destrucción cultural a la que seríamos sometidos después de su muerte. Perón miraba para adelante sobre las bases sólidas de una Argentina potencia que, a pesar de las guerras fratricidas, los enfrentamientos, la sangre y el dolor, seguía siendo una patria sólida, solvente, casi sin deuda a la hora de la muerte del general, con pleno empleo, 3% de desocupación, matriz industrial, producción metalúrgica, siderúrgica, un ejército y unas fuerzas armadas poderosas. Por eso no vio que en poco tiempo, desde su muerte hasta el 83, la Argentina iba a padecer la noche oscura de una dictadura sangrienta, criminal, anglófila. No pudo percibir que aquellos que había echado de la Plaza de Mayo y había condenado al exterminio en su carta a los oficiales y suboficiales del Regimiento de Azul, después del intento de copamiento de Montoneros, iban a terminar volviendo. Iban a terminar encaramándose en las listas y la función pública de gobierno que se decían peronistas. Y que finalmente la columna vertebral del movimiento, que es el movimiento obrero y las organizaciones sindicales, después de Hugo Moyano como secretario general, último secretario general grande de la CGT de los Trabajadores, antes Ubaldini, Lorenzo Miguel y Rucci, iba a terminar siendo la de este gordo ladrón de Daer, impresentable traidor al movimiento obrero, o la de Pablito Moyano, que lamentablemente pasa del ala combativa a cadete de Cristina. A esta altura no sabemos si es el mozo del Patria. Lo hicieron sentarse para sacarse una fotito con Cristina en la cabecera, una cosa. Secretario general de la CGT se sienta en la mesita de Cristina para hacerle la claque a Cristina. Mamá. Rucci le tenía el paraguas a Perón, Pablito. No es lo mismo que estar en la mesa de Cristina. Entonces la realidad es que hoy, en un día como hoy, nosotros los peronistas convencidos, los que somos peronistas por íntima convicción del desarrollo de la herencia política del general y la interpretación de su obra y su liderazgo, que llegamos a Perón convencidos del tercer movimiento histórico, que algún cachivache mamarracho denosta, tratando de confundir a la sociedad, tratando de bajarle el precio a la identidad radical que llevó a Perón a decir que era irigoyenista y que obviamente nació en el Jardín Florida, la Revolución del Parque de 1890, y que dio origen a la causa nacional y popular organizada de la masa constituida en pueblo que lleva Irigoyen al gobierno y que después Perón, pasada Forja, Homero Mansi y Jaureche, se transforma en el 17 de octubre y la continuidad histórica. Convencido de Perón, de su conducción, de su obra y su herencia, hoy le queremos hablar a la generación de la inteligencia artificial. Hoy es un día donde van a escuchar mucho pelotudo color sepia
mucho cachivache, mucho residuo cloacal invocando a Perón. Yo los invito a que conozcan al verdadero Perón, que es el que los espera a ustedes, chicos, en el futuro. Ustedes son la generación a la que le habló Perón del agua potable, que va a empezar a escasear en los próximos 50 años. Y nosotros vamos a estar muertos dentro de 50 años. Es el Perón que les hablaba del desafío nuclear y que trajo a la Argentina la posibilidad del desarrollo nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la Argentina interrumpió el ciclo nuclear y no llegamos a tener armamento nuclear, porque en el 83, después de la batalla de Malvinas, se nos prohibió continuar con el desarrollo, porque entonces ya con la planta de Arroyito, de producción de agua pesada, estábamos a pocos metros de enriquecer uranio y tener la capacidad de armar la bomba, cosa que Castro Madero le informa a Alfonsín cuando asume como presidente, siendo presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la Argentina estaba en condiciones de cerrar el ciclo nuclear y producir la bomba. Salimos de circuito y fuimos de a poco abandonando todos los proyectos, por ejemplo el Vector Cóndor, entregado al Estado de Israel. Y obviamente fuimos cediendo en relaciones carnales, endeudamientos, en una clase política miserable que Perón nunca imaginó. Era imposible imaginar tanto traidor sin honra, sin ética ni moral. Pero que llegaron a los cargos públicos a través de afiches con la cara de Perón y Eva. Perón no lo imaginó. Por eso hoy es importante rescatar a esa generación de la inteligencia artificial y decirles, les hablaba a ustedes. Lo que ustedes hoy ven como un desarrollo del siglo XXI en el cual se sienten identificados, por ejemplo, la robótica, por eso pusimos la imagen de un androide robótico junto a Perón. Porque fíjense qué casualidad y qué error, ¿no? No existe aún en el mundo una identificación para la inteligencia artificial desde el punto de vista de un ícono, un logoízo que sintetice la inteligencia artificial. La gente dice IA, pero no existe, como tenés en tu oferta de apps, no existe un símbolo. Si existe el de Internet, no existe el de la inteligencia artificial aún. Bueno, claramente, en los tiempos de la inteligencia artificial, ser peronista es el ayornamiento doctrinario de nuestro dogma al siglo XXI. Porque más allá del poshumanismo que plantean algunos, que es la sustitución de tu vida, que vos no sos necesario, nosotros trabajamos para la felicidad tuya personal, que vos puedas ser un ser humano pleno y feliz, en condiciones de poder cursar tus debilidades, enfermedades, en contención de un estado presente, que te permita superar la debilidad biológica del ser humano para consagrar tu estado de felicidad durante el tiempo que te toque transitar por este mundo, preparándote cristianamente para lo que viene después. Pero en un estado de felicidad que contemple el nuevo modelo de familia del siglo XXI, porque obviamente queremos que sigas comiendo en la mesa con tus padres, que sigas teniendo la conciencia de pertenencia, de sangre a tu núcleo familiar. Pero entendemos perfectamente los desafíos generacionales y las distintas interpretaciones, incluso del trabajo. Es difícil decirle a un chico de hoy, tenés que entrar a la fábrica y vas a pasar los próximos 30 o 40 años de tu vida en el mismo empleo, en las mismas condiciones, atravesando el tiempo, fichando con horario de ingreso y de salida. Las generaciones más jóvenes del tiempo del siglo XXI y la inteligencia artificial se ven en un escenario de mayor libertad que el escenario productivo, sistemático, de una relación de dependencia de largo plazo. Entonces, tenemos que empezar a pensar que hay jóvenes que prefieren ser nómades, recorrer el país o el mundo y trabajar para subsistir y no como un proyecto de acumulación. Porque hay un tiempo biológico distinto. Los jóvenes no ven el largo plazo. La sociedad ha involucionado porque le han robado el tiempo. Estas generaciones son generaciones sin tiempo. Su esfuerzo
no redunda en acumulación de riqueza y esa riqueza no redunda en estabilidad emocional, personal, económica o financiera o religiosa. Porque todo está en juego siempre, salvo los beneficios de los ricos, que esos están escriturados y forman parte del statu quo social. Vos trabajás para ellos. Bueno, en el modelo del peronismo no es así. Por eso les tenemos que explicar a esta juventud de la inteligencia artificial que existe un modelo de vida societario, común, colectivo, que establece pautas de mayor estado de felicidad y permanencia, siendo parte de una patria. Concepto que el neoliberalismo salvaje criminal de un capitalismo occidental, anglófilo y masón desprecia y que obviamente otras culturas y otras religiones atacan y desprecian nuestra existencia como occidente hispánico y cristiano. Y entonces introducen valores que no son los nuestros. Nosotros creemos en el bien y el mal, creemos en el cielo y el infierno, creemos en el purgatorio, creemos en María y en todos los santos. Y nuestra fe nos hace ver el mundo desde ese lugar, por eso el peronismo tiene como base fundacional de su pensamiento doctrinario la doctrina social de la Iglesia. ¿Se puede vivir en el siglo XXI con inteligencia artificial y ser católico? Claro que se puede. ¿Se puede vivir en el siglo XXI la inteligencia artificial, la robótica, ser católico y nacionalista? Claro que se puede. ¿Se puede, en los tiempos de la inteligencia artificial, la robótica, las ciencias intangibles, el online informativo, en el tiempo de la crónica individual que permite que cada ser humano ostente su protagonismo, que antes quedaba reservado a las tapas de las revistas del corazón, y antes alguien para poder llegar a mostrarse frente a millones de personas necesitaba la suerte de ser tapa de la revista Gente. Hoy las redes sociales hacen de cada mundo una tapa. Todo se muestra, muestran el culo, las tetas, la boca, el auto, todo. Muestran hasta los hijos. Y son dadores voluntarios de información personal, en tiempos donde tu vida ha dejado de ser privada porque vos la publicás y porque los medios donde la publicás son tan inseguros como dejar la puerta abierta en el medio de un conflicto con el cartel de Cali. Bueno, así de inseguro es tu Facebook, tu Twitch, tu Twitter, tu celular entero, porque esto no es un teléfono, esto es una computadora por la cual puedes hablar por teléfono. Claramente esto es un mecanismo de control social, que si no lo sabes usar, te usa a vos. Yo le voy a pedir al director, y siempre estamos hablando de Perón, yo no me fui del centro de gravedad de esta charla. Perón es futuro, y porque Perón es futuro, estamos desglosando y desgranando por qué tenés que ser peronista en el siglo XXI. Y que ningún boludo te diga que nosotros no la vemos. Nosotros no solo la vemos, se las vamos a hacer sentir. Yo le pido al Dire que me pase esto que les voy a mostrar. Se lo paso en un segundo, Dire. Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros sabemos jugar el juego que ellos quieren jugar. En esto que se ha dado por llamar 70 años de peronismo. Ojalá Dios hubiera permitido que hubieran sido 70 años de peronismo. Lamentablemente fueron 70 años de golpe de Estado y gobiernos radicales cómplices de los golpes de Estado. Y gobiernos como el de Macri o este gobierno de cipayos, traidores, colonial y de entrega, de liberalismo criminal. A ver, Dire, me pasa lo que le mandé. Mirá si entendemos, mirá hasta dónde entendemos de qué se trata el siglo XXI. Mirá, a ver, ¿lo tienes? Bueno, ahora vas a ver que nosotros entendemos perfecto el siglo XXI. Soy el fundador del primer canal de televisión sustentable de Internet en la Argentina. El resto son todas copia berreta. Mirá si entendemos el siglo XXI los peronistas, mirá. El jefe ya me advirtió que mi final será el día que Cuneo hable. Dios está de su lado y las fuerzas del cielo se rendirán ante él. Bueno, lo que dice es verdad, pero te imaginarás que no lo va a decir tan abiertamente el cachivache impresentable, pro pedofilia,
de Gerardo. Viste que nosotros entendemos un montón de esto. Un montón. Y sabemos que nosotros hacemos esto y ellos hacen lo mismo con nosotros. Y sabemos cuál es el juego de fingir, de crear una realidad alterna, de confundir, de inventar comunicación inexistente, fake news. Y estamos en una época de transición a nuevos esquemas de valores y de convivencia social donde va a ser muy difícil identificar la verdad de la mentira, sabiendo que la mentira viaja por una cuestión de instinto de morbosidad del ser humano a una velocidad mucho más rápida que la verdad, que a veces la verdad suele ser bastante aburrida, porque la verdad no te permite el morbo, es simplemente la verdad. Y la única verdad es la realidad. La dinámica de destruir la verdad y construir una realidad alterna vía inteligencia artificial, vía administración delictiva del control social a partir de las redes. Un hecho que fue creado por los nazis. Técnicamente, los romanos lo intentaban con el pan y circo, pero los nazis fueron más allá y la tecnología les permitió que Goebbels regalara radios a los alemanes que tenían solo clavada la frecuencia en las emisiones que retransmitían los discursos de Hitler. Con lo cual se inició un proceso importante de adoctrinamiento de la sociedad alemana a partir de donar, regalar receptores radiales a la sociedad entera. Llévate tu radio. Y era un progreso para las familias tener una radio. También se podía escuchar a Wagner. Y las familias antes de la radio no tenían nada. En ese momento la radio era como un celular, era un salto gigantesco en la comunicación. Hoy no la televisión, y parecía que nada lo iba a superar. Era el cine en tu casa. Alguna vez el cine mudo contó historias que le permitieron a Chaplin parodiar a Hitler. Y siguió avanzando, y nosotros somos generaciones que pasamos todas, muchachos, pasamos todas. Saltamos de la televisión con sintonizador, papa y antena, a la televisión color. Conocimos el magazine, el cassette, el grabador de periodista de 1,5 kilos, de 300 gramos. Conocimos el cassette que rebobinábamos con virome. Conocimos el primer control remoto. Conocimos el iPad. Conocimos el Walkman. Conocimos el disco simple, el de 33 y el de 45. Pasamos por todos los analógicos. Entendemos el mundo digital, pero tenemos toda la evolución. Sabemos como periodistas, por ejemplo, que hoy viajo por el mundo y cubro el mundo con esto. Y antes había que llevar camarógrafo, cámara, teletipo, fax. Imagínate que en la Argentina el primer Martín Fierro de Oro se lo llevó un programa que había modernizado el concepto de la comunicación, porque el programa se llamaba Fax, lo conducía Nicolás Repeto, y consistía en un aparato de fax donde llegaban fax del mundo con noticias del mundo en online, y entonces ese era el WhatsApp de esa época, recibir un fax. Todo eso fue quedando en la historia, es parte del Museo de la Televisión, y los peronistas sabemos que obviamente desde Yankelevich para acá ha pasado mucha agua abajo del puente, que hoy la televisión analógica está siendo velada, estamos en el velatorio de la televisión analógica. Yo se los dije el día que lancé este canal en Costa Norte. En el discurso inaugural de Canal 22 les dije, estamos frente a la muerte de la comunicación analógica. Ha muerto el diario de papel, que se resiste y todavía hay alguno por ahí dando vueltas, pero es intrascendente. Y estamos frente a la verdadera globalización de la información, pero la información no está atada a la verdad, es simplemente información. Es el chequeo de esa información y el análisis correcto que un periodista y solo un periodista puede hacer para que el interlocutor, el lector, el televidente digital pueda acceder a principios de verdad procesada y elaborada con responsabilidad editorial. Cuando éramos chicos venían a vender libros a nuestras casas y te decían, el respaldo es tal editorial.
Y claro, tenías que justificar los hechos históricos citados, la veracidad de los hechos. Hoy los chicos leen Wikipedia, una plataforma donde yo puedo poner que Stalin fue Premio Nobel de la Paz y los pibes lo van a leer. Y hasta que no venga un boludo atrás y lo corrija, algún chico va a ir al colegio y va a decir Stalin fue Premio Nobel de la Paz. O sea, una enciclopedia trucha, donde cada uno pone lo que quiere y el otro lo corrige. Estamos en un momento en donde la verdad tarda años y la mentira tarda milésimas de segundo. En esta situación el peronismo tiene que encontrar su razón de ser en el siglo XXI y es una sola. Trabajamos para la felicidad del pueblo y eso implica que el pueblo es la masa organizada, el proyecto individual transformado en sociedad, que es el proyecto colectivo. ¿Cómo podemos hacer para explicarle a un chico joven que queremos que sea feliz cuando él cree que la felicidad no tiene reglas? ¡Viva la libertad! La libertad del gallinero libre, para que el zorro libre se coma las gallinas libres, no es libertad. Y entonces ya no se dicen liberales, se dicen anarquistas. Pero son anarquistas raros, porque quieren la anarquía tomando el gobierno del Estado y siendo funcionarios de un gobierno, de un Estado, al cual los anarquistas quieren destruir. Explicarle a los chicos que la juventud es algo que se cura con el tiempo, la van a perder. Y que en determinado momento, cuando ya no gocen del ímpetu juvenil y entiendan que ese tiempo no vuelve más, que lo han perdido, van a necesitar de alguien que los ayude a vivir, porque nadie puede vivir solo. Y no tiene soluciones a la mano en soledad. Y cuando empiecen a ser seres sociables y colectivos, puede ser demasiado tarde. Por eso los invitamos a reflexionar y a entender al teniente general Juan Domingo Perón, el patriota, el nacionalista, que ha sido demonizado por los enemigos de la patria que han venido a destruir la patria, y dentro de la operatividad conducente de la destrucción de la patria ha sido lavarle el cerebro a las generaciones más jóvenes, echándole la culpa de sus frustraciones a quien hizo posible la felicidad de sus abuelos y sus padres. Es muy raro. Pero los chicos jóvenes, cuando son jóvenes, son rebeldes con los padres. Entonces, si el padre le dice, yo fui feliz en tiempos de Perón, el pibe, etapa de rebeldía, Perón es un fascista, los peronistas son todos chorros, y repiten una y otra vez la sinrazón de la mentira como concepto de verdad, para poder construir desde esa falsedad algo que sustente su incapacidad para organizarse de manera colectiva y entenderse como parte de una sociedad. El peronismo es futuro. Nosotros no somos viejos chotos, incoherentes, ni jóvenes de mierda que quieren ser viejos chotos y se creen que van a volver al 45 y la sociedad los va a seguir hacia el pasado. La Argentina no es la Argentina industrial de Perón. La Argentina es y debe ser una potencia tecnológica industrial del siglo XXI. Y entonces, claro, es muy difícil decir, che, vamos a volver a ser el pulqui. No, la verdad. Vamos a poner una fábrica de rastrojeros, vamos a producir el auto justicialista. No cierra, ¿no? Pero hay valores que sí tienen que ver con lo estratégico. Rearmar una red ferroviaria potente de mercaderías y pasajeros, uniendo todo el territorio nacional, nuestra aerolínea de bandera, cubriendo hasta el último rincón de la patria. El desarrollo armamentístico del siglo XXI. No nos vamos a hacer potencia militar fabricando FAL y TAMSE en la época del cibersoldado y los drones. Por eso los peronistas tenemos absolutamente claro todo. Entendemos todo y sabemos cómo hacerlo. Algunos. Hay otros que creen que siguen siendo estampitas y que a la gente hay que seguir prometiéndole planes sociales y que a la gente hay que seguir vendiéndole estampitas del Che Guevara y que la gente sigue comprando socialismos fracasados. El peronismo es la evolución perfecta, acertada y exitosa del socialismo.
El peronismo es el único modelo que pudo transformar el socialismo en realidad, superándolo a partir de la conjunción acertada y productiva de un modelo de desarrollo que permitió que la justicia social fuera realidad en el éxito de un modelo económico tan exitoso en la acumulación como en la distribución. Por eso, ni yanquis ni marxistas, somos la tercera posición. Y en el siglo XXI también. Vladimir Putin cumplió años un día antes que Perón, y Vladimir Putin dijo, la inteligencia artificial hay que tratarla como si fuera un arma nuclear. Debe existir un modelo de administración de la inteligencia artificial por consenso de las naciones, igual que existen tratados para la administración de las armas nucleares, debe existir un tratado internacional para el control de la inteligencia artificial que puede transformarse en un instrumento que atenta contra la vida de la especie humana. Deberíamos discutir eso. Deberíamos discutir el modelo del trabajo del siglo XXI para el pleno empleo con las características del siglo XXI. El modelo sindical del siglo XXI. El sistema de salud del siglo XXI. El modelo educativo del siglo XXI. Nosotros tenemos nuestra visión, está en el libro Democracia Confederal 2, después de las profecías, porque estamos convencidos que este fracaso de aquellos que odian a Perón va a terminar con el cumplimiento de las profecías de Parravicini y Don Orione, que las vas a poder apreciar a lo largo del desarrollo de nuestro libro. Y que lo vas a poder comprar a partir del día 17 de octubre, después que lancemos el 16 de octubre la presentación del libro en el Club Español, en Bernardo Irigoyen 172, primer piso, Ciudad de Buenos Aires, para que puedas apreciar que entendemos todo y por qué somos peronistas. Venga, Dire, para ir redondeando, quiero agradecerle a Perón el haber dejado un legado que pudo iluminarnos, enseñarnos y conducirnos con el ejemplo hasta el siglo XXI, acá, metidos en el 2024, y poder seguir siendo nacionalistas y peronistas con orgullo, sin que nadie pueda creer que somos parte del pasado. Nosotros somos el futuro. El pasado es un modelo de explotación colonial y monárquica. Las monarquías son pasado. El colonialismo es pasado. La explotación del hombre por el hombre y el dinero que hace dinero sin trabajar, eso es pasado. El sometimiento a la esclavitud es pasado. La imposición de dictaduras es pasado. Y en este momento vivimos bajo un modelo de dictadura, de un genocidio social y económico, de la ocupación del gobierno del Estado de los argentinos por un gobierno invasor y colonial. Y esto sigue siendo liberación o dependencia, pueblo antipueblo, Braden o Perón, azules o colorados, unitarios o federales. Y nosotros sabemos dónde estamos desde siempre, desde el origen de los tiempos. Es la lucha del bien contra el mal. Y nosotros sabemos que combatimos contra Lucifer y sus despiadados sirvientes sobre la tierra. Por eso, un modelo político que consagra la felicidad del pueblo es el bien encarnado que Jesús definiría: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca disociados de nuestra fe, porque ahí nace el bien que debe movilizar la acción política como instrumento transformador para garantizar por la mayor extensión de tiempo posible, de manera sustentable y permanente, el desarrollo para la felicidad del pueblo argentino. Perón es futuro. Nosotros entramos en el siglo XXI más peronistas que nunca, sabiendo que Perón también nos anticipó que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Nos encontró dominados. Encontró nuestro instrumento electoral transfugiado y ocupado por aquellos que Perón echó de la Plaza de Mayo. Nos encontró sometidos al discurso liberal. Nos encontró arrodillados frente al capitalismo. Pero lo que no han podido ni podrán jamás es vencer al peronismo. Porque el peronismo es la patria y el peronismo es la en esencia la organización política de la patria y de la nación. El tercer movimiento histórico y el compendio del siglo XX, entrado en el siglo XXI, nos obliga a superar una vez más la contradicción en tiempos de la inteligencia artificial, la robótica, las ciencias intangibles y en lo online comunicacional y las redes sociales, a un peronismo del siglo XXI. Perón fue el primer youtuber,
Dejó horas y horas y horas de lo que los chicos llaman selfies. Se hacía filmar Perón. Y hablaba a cámara. Y tenemos horas y horas de Perón. Gracias a Dios. Porque entonces nos evitamos los exégetas, los mentirosos, los hipócritas y los traidores que pretenden hablarte en nombre de él. No hace falta. El primer youtuber. Fue el primer trabajador y el primer youtuber, chicos. Ahí tienen a Perón, búsquenlo en redes sociales. Mi homenaje a quien nos conduce, a un prohombre, un prócer de la Argentina, el teniente general Juan Domingo Perón, que está más vivo que nunca, pero no para que un grupo de fascinerosos roben elecciones, se queden con cargos públicos y llamen al dinero del pueblo caja política. Los peronistas somos otra cosa. Y el concepto de servicio público no es servirse del público. Por eso renegamos de aquellos que no van a poder pasar una ficha limpia, de aquellos que no quieren una boleta única electoral, que transparenta el sistema electoral, y nosotros los peronistas no tenemos por qué oponernos a la modernización de lo que puede ser un instrumento de la Confederación. Que cada provincia decida cómo quiere gobernar y ser gobernada, y hay algunas provincias que ya tienen ese sistema y les va muy bien y están contentos. Yo festejo la boleta única electoral a nivel nacional, el año que viene la vamos a usar, ahí estaremos, poniendo la carita. Y obviamente hay manera de ser peronista en el siglo XXI, Ricardo Quintela, La Rioja. Reforma de la Constitución para defender los recursos naturales de la provincia, emisión de los chachos para que la movilidad social ascendente esté garantizada, trabar los aumentos de la luz, el gas, para defender el salario. El Estado Nacional le debe 300 millones de dólares a La Rioja. Imagínate que el Estado te quiere mostrar que La Rioja está en quiebra, pero le debe mucho más de lo que la provincia debe. La provincia no defoltea por deuda, defoltea por acreedor, porque no le paga la nación. Tenemos que salir de la República, es un modelo acabado, terminado y corrupto. Es un modelo de expoliación satánico y criminal, colonial, imperialista, que depende de un modelo anglófilo de Occidente capitalista. Debemos salir de ahí, pero hacia el siglo XXI, hacia adelante, hacia la prosperidad de una patria grande, justa y soberana. Gracias al teniente general Juan Domingo Perón. Gracias, Perón. ¡Viva Perón, carajo! Gracias. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3?